Revelado, el método divino que transformará tu vida en 40 días, un milagro sobrenatural. En un pequeño y pintoresco pueblo mexicano, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la música de mariachis llena el aire, vivía Andrés, un hombre de fe inquebrantable. A sus 45 años, su devoción a la iglesia lo había convertido en un pilar para la comunidad. Cada día, en su labor como sacristán, sentía que la presencia divina lo guiaba. Sin embargo, un oscuro día, su vida dio un giro desgarrador. Su amada esposa, Clara, fue diagnosticada con una enfermedad terminal. El cielo, antes azul, se llenó de nubes de angustia y desesperación. La noticia cayó sobre Andrés como un rayo, desnudando su alma de esperanza. Clara, madre de sus 2 hijos, había sido la luz de su vida. La comunidad, unida en oración, se convirtió en su refugio. Cuando las noches caían, el aroma de cempasúchil y copal flotaba en el aire mientras él se arrodillaba junto a su cama, recitando fervorosamente oraciones a San Judea Tadeo, el santo de las causas perdidas. En ese instante de oscuridad, Andrés abrió un viejo libro de oraciones, herencia de su familia, buscando consuelo y guía. Sus dedos recorrieron cada página hasta que una oración lo llamó, un método de oración que prometía un milagro en 40 días. Con cada amanecer y su alma cargada de esperanza, Andrés se entregó a este método, invitando a sus vecinos a unirse a él en esta travesía de fe. Sin embargo, murmullos de incredulidad comenzaron a surgir entre la gente. ¿Era una ilusión? ¿Un sueño alocado? A medida que la presión aumentaba, Andrés se enfrentaba a la tormenta de dudas en su interior. ¿Y si todo resultaba en un fracaso? Pero en su corazón aún latía la certeza de que la fe podría mover montañas. Mientras el día 38 se acercaba, el aire se impregnaba de tensiones. La comunidad se reunió en la iglesia, un espacio sagrado donde sentían la presencia de Dios palpable. Las velas parpadeaban y proyectaban sombras danzantes en las paredes, mientras las voces de oración se alzaban al cielo, llenas de fervor y angustia. Decenas de corazones unidos clamaban por un milagro. La atmósfera se sentía electrizada, como si el mismo cielo escuchara su ruego. El peso del mundo parecía aplastar a Andrés, mientras se arrodillaba, lágrimas brotando por sus mejillas, implorando la misericordia divina. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo, siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. En esos momentos de intenso clamor, una suave luz comenzó a inundar la iglesia. Todos los presentes se quedaron boquiabiertos. De repente, una figura familiar apareció en medio del resplandor. Clara, iluminada por un brillo sobrenatural, se levantó de su lecho. La sanación milagrosa que habían implorado con tanto fervor se había manifestado. El pueblo estalló en júbilo, pero Andrés, aún en estado de shock, se enfrentaba a un dilema. ¿Qué significaba este milagro para su fe y la comunidad? La pregunta pesaba en su corazón. ¿Era este solo el inicio de un plan divino mayor que transformaría sus vidas para siempre? El eco del júbilo resonaba en cada rincón del pueblo. Gritos de alegría, mezclados con lágrimas de gratitud, llenaban el aire, mientras Clara, radiante y sanada, abrazaba en su corazón a su familia y a cada uno de los presentes. La incredulidad que había anidado en sus almas se desvanecía como niebla bajo el sol. Sin embargo, Andrés se sentía atrapado entre el regocijo y la incertidumbre. Mirando a su esposa, su corazón palpitaba con una mezcla de amor y temor. «Gracias, Dios», susurraba, mientras admiraba la luz que emanaba de Clara.
Pero las dudas volvían a surgir. ¿Realmente había sido un milagro? ¿O sería esto un castigo divino por sus pensamientos escépticos? La comunidad había puesto su fe en su liderazgo, y ahora, al contemplar el brillo en los ojos de su esposa, Andrés se preguntaba si era digno de tal responsabilidad. Las horas siguientes en la iglesia fueron un torbellino de abrazos, sonrisas y palabras de alabanza hacia el Altísimo. Los villancicos y canciones de gratitud resonaban mientras los niños corrían alrededor de Clara, llenándola de risas y amor. Sin embargo, a solas en un rincón, Andrés se cuestionaba lo que vendría ahora. ¿Qué pasaría en los días siguientes? La expectativa de un nuevo comienzo lo desbordaba, pero la pregunta persistía: ¿cómo transformar esta experiencia en un legado para su comunidad, un camino que llevara a otros hacia la fe inquebrantable? A la mañana siguiente, el sol se alzó en un cielo despejado, como si también celebrara el milagro. Andrés salió a dar un paseo por el pueblo, sintiendo el calor del abrazo del día nuevo. De camino a la plaza, observó a los vecinos que lo miraban con gratitud. «Tú hiciste esto posible», decían. Andrés solo sonreía con humildad, sabiendo que fue la fe colectiva la que lo llevó hasta aquí. Pero algo le decía que aún había más por descubrir en esta nueva etapa. A medida que se acercaba al centro, sintió una energía vibrante, algo más que la alegría y la esperanza de los presentes. Había una expectativa en el aire, como si todo el pueblo hubiera sido tocado por una chispa divina. En su mente, imágenes de futuros proyectos llenaron su ser. Un nuevo grupo de oración, a la creación de un centro comunitario de esperanza. Sin embargo, recordaba las palabras que había leído en su viejo libro: «La fe sin obras es muerte». Debían dar pasos concretos hacia adelante. Por la tarde, mientras la comunidad se reunía nuevamente en la iglesia, Andrés decidió hablar. Con una voz firme pero apasionada, compartió su visión de un pueblo unido en fe y acción. «No nos quedemos solo en este milagro, llevemos esta luz a otros corazones en necesidad», exclamó. La gente respondió con aplausos, pero Andrés sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Ese mismo día se formó un grupo de voluntarios dispuestos a servir a la comunidad, a llevar la palabra de Dios a quienes aún no habían conocido su amor y su poder. Andrés sentía que cada paso que daban juntos era un paso hacia adelante, creando un camino lleno de esperanza y propósito. Pero en su corazón palpitaba una verdad inquietante. ¿Estaba preparado para lo que vendría con este nuevo liderazgo? Las sombras de su antiguo escepticismo aún danzaban en su mente. Así, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Andrés se sentó en su lugar de oración, buscando guía. «Señor, dame la fortaleza para apoderarme del plan que tienes para nosotros. Te agradezco por el milagro, pero deseo ver más. ¿Qué pasos debo dar ahora?». Y en esa súplica llegó la respuesta, un susurro que le prometía lo que estaba por venir. Mientras la noche envolvía al pueblo, la inquietante pregunta apareció en su mente: ¿qué lecciones se guardan en esta transformación y cómo afectarán la vida de aquellos que no se atrevían a creer? La luz de la fe se encendía, pero también emergía el misterio de un nuevo viaje que apenas comenzaba. La luna brillaba con fuerza, iluminando cada rincón del pueblo. Andrés, envuelto en su mantón, se sentó en el viejo banco de madera, sintiendo que ese momento cargaba una inusual gravedad. Su mente no podía dejar de girar en torno a la visión que surgía de lo más profundo de su ser. ¿Qué debía hacer para llevar a la comunidad más allá del milagro de Clara? Era crucial dar pasos firmes, pero no cualquier paso, debían ser guiados por la fe. El siguiente día, las primeras luces de la mañana lo encontraron levantándose con un propósito renovado. Con cada paso, Andrés visualizaba ese futuro que anhelaban. «Señor», oraba mientras caminaba, «guíame en este camino. ¿Qué es lo que quieres que hagamos?». Las calles del pueblo eran un reflejo de su espíritu, llenas de vida, vibrantes de esperanza. Al llegar a la iglesia, sintió que algo estaba por suceder. Dentro, un bullicio de voces llenaba el aire. Al entrar, las miradas curiosas se posaron sobre él, pobladores que habían estado tocados por el milagro de Clara.
Hoy no solo celebramos la sanación, comenzó Andrés, hoy nace un nuevo capítulo, una nueva misión. Las palabras fluyeron de su corazón como un río desbordante. Andrés habló de unidad, de obra y fe en acción. Cada uno de ustedes tiene un propósito único y juntos podemos hacer una diferencia. Crearemos un grupo de oración y acción que no solo lleve esperanza, sino que actúe en amor para aquellos que aún están perdidos. Un silencio reverente llenó la iglesia. Entonces, una mujer se levantó, su voz temblorosa resonó en la sala. ¿Qué haremos con aquellos que no creen? ¿Cómo encender la fe en sus corazones? Las preguntas pesadas lo atravesaron, pero en su interior sintió una chispa de sabiduría emergente. Comenzaremos con pequeños actos de bondad, respondió Andrés con convicción. Visitemos a los enfermos, atendamos a los necesitados, llevemos la luz a sus hogares. No solo diremos que Dios es amor, lo demostraremos en cada acción, en cada palabra. Con cada propuesta, la gente comenzó a reaccionar. Pasaron de miradas expectantes a sonrisas encendidas en fe. Algunos comenzaron a murmurar, «Sí, vamos a hacerlo». Otros hasta levantaron las manos, llenos de entusiasmo. Andrés sintió que aquello era el fuego que necesitaban. El milagro no era solo para Clara, era un llamado a todos. La semana siguiente se convirtió en un tiempo de acción. Pequeños grupos comenzaron a salir a las calles, llevando alimentos, ropa y palabras de aliento a quienes lo necesitaban. La luz del sol brillaba con fuerza cuando llegaban a cada puerta, y el sonido de risas llenaba el aire. Personas de la comunidad comenzaron a unirse al movimiento, cada vez más sorprendidos por el asombroso impacto y la unión que se estaba formando. Sin embargo, a medida que la comunidad crecía en fe y acción, Andrés sentía un tirón en su corazón. Las dudas aún acechaban en las sombras, y aunque todo parecía ir bien, un eco de incertidumbre se formaba en su interior. ¿Esta era la dirección correcta? ¿Estaba realmente preparado para afrontar lo que vendría? Una noche, mientras el grupo de oración se reunía, una señora mayor tuvo una revelación. A veces, la fe se manifiesta en las pruebas, dijo con voz dulce, no solo en los milagros. Esa frase quedó grabada en la mente de Andrés, como un recordatorio poderoso de que aún había un camino que recorrer, y que la verdadera transformación a menudo surgía después de momentos de dificultad. Ahora, Andrés se enfrentaba a la gran pregunta, ¿estaba listo para lo que vendría? ¿Para esas pruebas que forjarían su liderazgo y su comunidad en un verdadero legado de fe? El viento soplaba fuerte, trayendo consigo un presagio de desafíos, y el murmullo de la noche le susurraba que el viaje apenas comenzaba. Mientras el día se desvanecía y una nueva luna se asomaba, Andrés oraba por dirección, preguntándose, ¿qué otras sorpresas prepara Dios para nosotros en este camino? ¿Cómo podemos estar listos para lo que el futuro tiene reservado? La respuesta parecía estar a la vuelta de la esquina, y la verdadera transformación estaba a punto de ser revelada. La mañana siguiente llegó con un olor fresco, lleno de promesas y nuevas oportunidades. Andrés despertó sintiendo una extraña mezcla de paz y agitación. Mientras se preparaba para salir, su corazón latía con fuerza. Sabía que aquel sería un día decisivo. Se dirigió al centro del pueblo, donde se reunirían para la primera acción comunitaria después de la sanación de Clara. Al llegar, vio rostros conocidos y desconocidos. Se habían reunido muchos más de los que esperaba. Entre murmullos de anticipación, sintió cómo una chispa de fe comenzaba a encenderse en cada uno de ellos. Andrés se puso de pie en un pequeño estrado improvisado, y, cuando alzó la voz, un silencio reverente se estableció instantáneamente. Hoy salimos con una misión que trasciende nuestras propias vidas. Cada acción que tomemos, cada mano que extendamos, será una respuesta al amor de Dios. Hoy llevaremos esperanza y sanación a quienes más lo necesitan. Su voz resonó con firmeza y el eco de su declaración reverberó en los corazones presentes. Los voluntarios se dividieron en grupos, cada uno con una tarea encomendada. Algunos se dirigirían a la casa de Clara para ayudarla con su recuperación, otros a los hogares de las familias más vulnerables y un grupo iría a los hospitales a ofrecer compañía y consuelo.
La comunidad se movía como un solo cuerpo, una manifestación palpable de amor en acción. Mientras el día avanzaba, Andrés comenzó a notar un patrón. A medida que ayudaban a otros, el fuego de la fe en sus corazones ardía más intensamente. Escuchó risas, compartió lágrimas y oraciones con personas que antes apenas conocía. Se dio cuenta de que, aunque habían comenzado este viaje por Clara, lo que realmente se había encendido era un deseo colectivo de transformar sus vidas y la de los demás. Sin embargo, cuando la última luz del sol comenzó a apagarse, una sensación extraña lo invadió. Mientras regresaban a casa, las dudas volvieron a acecharlo. ¿Estamos realmente marcando la diferencia? ¿Qué pasará cuando se acabe la novedad? ¿Y si no podemos sostener esto? Las preguntas revoloteaban en su mente, pero a medida que salían y los abrazos se compartían, Andrés recordó la frase de la anciana: la fe se manifiesta en las pruebas. Esa noche se reunió con su familia en casa. Mientras cenaban, su pequeña hermana María miró a Andrés con curiosidad y le preguntó: ¿por qué ayudamos a otros, hermano? ¿No deberíamos pensar en nosotros? Sus palabras estaban llenas de sinceridad. Impulsado por esa pregunta, Andrés reflexionó en voz alta. Ayudar a los demás no solo es un deber, es nuestra naturaleza como cristianos. Al dar, también recibimos. Es un ciclo de amor que Dios ha creado. Los ojos de María brillaban mientras asimilaba sus palabras. Noche tras noche, la comunidad compartía sus experiencias y aprendizajes, y esos momentos se convirtieron en un baluarte para Andrés. Pero el eco de su propia incertidumbre no desaparecía. Esa noche, mientras la luna iluminaba su habitación, se arrodilló a orar. Señor, estoy dispuesto, pero ayúdame. Quiero creer con toda mi alma que podemos hacer algo grande. Al día siguiente, una noticia inesperada sacudió el pueblo. Una tormenta se acercaba, y los pronósticos advertían que podría ser devastadora. En un instante, el ambiente pasó de la emoción al temor. ¿Cómo podrían continuar su misión frente a tal adversidad? Andrés sintió como un grillete de preocupación se atormentaba en su pecho. Sin embargo, en medio de esa inquietud, una llama de determinación brotó en su interior. La tempestad podía venir, pero su fe no se quebraría. Quizás esta sea la prueba que nos conecte aún más, se dijo a sí mismo. La comunidad había avanzado hasta ahora. ¿Cómo le darían la espalda a este desafío? Fue en ese momento que una idea brillante surgió en su mente. Si la tormenta viene hacia nosotros, no seremos los que huyamos, seremos aquellos que enfrentemos lo que venga con fe. Con un nuevo brillo en los ojos, Andrés se volvió hacia la ventana, observando el cielo oscuro que se acercaba. La incertidumbre comenzaba a tornarse en esperanza. La transformación que tanto anhelaban quizás no sería fácil, pero la promesa divina siempre iba acompañada de la fe. El viento soplaba más fuerte y la lluvia comenzó a caer, pero Andrés sabía que ya no estaba solo. La pregunta persistía en su corazón: ¿estará la comunidad lista para enfrentar la tormenta y salir transformada de ella? Con esa inquietud ardiendo en su pecho, sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Andrés se despertó aquella mañana con un sentimiento de expectación en el aire. Aunque las nubes pesadas aún colgaban sobre el pueblo, su corazón palpitaba con una energía renovada. Miró por la ventana y vio a los vecinos surgiendo como flores tras la lluvia, decididos a no dejarse vencer por el miedo. La tormenta, que antes parecía un monstruo amenazante, ahora lo miraba como un desafío a su fe. Al llegar al centro del pueblo, la comunidad se había reunido de nuevo. Andrés podía escuchar las risas y las charlas entrelazadas, una hermosa sinfonía de esperanza. La abuela Rosa, con su inquebrantable sonrisa, se acercó y le dijo: «Andrés, hijo, hoy será un día de milagros. ¿Sientes esa energía?». A pesar del clima nublado, el brillo en sus ojos iluminó el lugar. «Sí, abuela, siento que algo grande está por venir», respondió Andrés. La fe podía ser más poderosa que cualquier tormenta. En ese momento, una idea resplandeciente tomó forma en su mente. Propuso a la comunidad organizar un encuentro en la plaza, donde todos pudieran compartir sus temores y esperanzas. «Hagamos de este lugar un refugio, un faro de luz en medio de la tormenta», sugirió con convicción. Los preparativos empezaron rápidamente, las mesas se llenaron de comida, risas y música.
La plaza se transformó en un hogar cálido, incluso las nubes parecían permitir un rayo de sol entrar. Andrés se maravilló al ver cómo cada una de las personas aportaba un pequeño fragmento de amor. La comunidad misma se convertía en un milagro, un reflejo del amor de Dios. Cuando llegó la hora del encuentro, Andrés se levantó ante todos. Aunque las ansias de hablar lo invadían, la ansiedad también lo acechaba. «Sé que esta tormenta puede parecer abrumadora», comenzó con firmeza. «Pero hoy estamos aquí para recordar que, incluso en la adversidad, somos uno. Nos necesitamos los unos a los otros». Las palabras resonaron en los corazones de todos, y una oleada de asombro sobrecogió a los presentes. Mientras la tarde avanzaba y la lluvia comenzaba a caer de nuevo, la comunidad compartió testimonios poderosos. Clara, ahora en camino a la recuperación, habló de cómo la fe había guiado su proceso de sanación. Su voz vibraba con energía. «Yo sentí el abrazo de Dios a través de ustedes. Cada acción que tomamos juntos es un paso hacia la luz». A medida que los relatos continuaban, Andrés sintió cómo su propia incertidumbre se disolvía. Habían pasado de la preocupación a la esperanza. La gente comenzó a levantarse, abrazándose con fuerza, unidos en un solo espíritu. La tormenta quedó atrás. Ahora, el verdadero poder de la comunidad se revelaba en cada sonrisa y cada lágrima compartida. Pero a medida que la noche caía, Andrés sintió un nuevo desafío surgiendo en su interior. ¿Qué pasa después de esta tormenta? ¿Cómo mantendremos esta llama viva? La pregunta lo había acompañado desde el principio, y en verdad se planteaba a todos. Aquella fe compartida debía ser cuidada y alimentada. En ese momento, un susurro atravesó su corazón. Quizás el verdadero milagro comienza ahora. Se detuvo en medio de las risas y la música, su mente corriendo a 1000 por hora. Tal vez Dios quiere que lleguemos más allá. ¿Estaremos listos para continuar la misión incluso después de que la tormenta haya pasado? Con esa inquietud latente, Andrés miró a su comunidad, sabiendo que el viaje no había hecho más que comenzar. La próxima etapa de su transformación colectiva se avecinaba, pero solo Dios sabía cuál sería el siguiente desafío. ¿Qué lecciones estaban a punto de aprender? ¿Qué milagros de fe transformarían sus corazones de nuevo? La pregunta flotaba en el aire, dejando un dulce suspenso para el camino por delante. Andrés despertó en la mañana siguiente, con el eco de las palabras de la abuela Rosa aún resonando en su mente. Hoy será un día de milagros. Se levantó de la cama y miró por la ventana, donde la lluvia había cesado, dejando solo charcos que reflejaban el cielo despejado. Con cada chispa de luz que entraba, sentía que una nueva esperanza brotaba en su interior. Caminó hacia el centro del pueblo, donde la plaza, aún marcada por la reciente tormenta, vibraba con una energía renovada. Allí, cada rostro que conocía era un destello de fe y determinación. Andrés suspiró al sentir el abrazo cálido de la comunidad. Esta vez no había miedo, solo la unión de corazones dispuestos a acompañarse en lo que estaba por venir. «Estamos en el comienzo de algo grande», pensó para sí mismo mientras saludaba a sus vecinos. Pero en el fondo, la pregunta que lo inquietaba aún persistía. ¿Qué harían después de la tormenta? No podía dejar escapar ese sentimiento de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Con esa inquietud en el alma, llamó a una reunión en la plaza para compartir la visión de lo que podía ser su camino juntos. Con determinación, Andrés se colocó de pie ante la comunidad. «Hoy no solo celebramos lo que hemos superado, también buscamos lo que podemos construir juntos», dijo, la voz firme y clara. Las imágenes de la noche anterior aún estaban frescas en su mente, y sabía que permanecer unidos era la clave. Después de cada tempestad viene la calma, pero también la oportunidad de crecer aún más. El murmullo de aprobación entre la multitud lo animó. Las palabras de su amigo Diego resonaron con fuerza. «Comprometámonos a ser puente entre Dios y los demás. Demostremos que somos luz en un mundo que a veces parece oscuro». Así comenzaron a fluir ideas, cada una más brillante que la anterior.
Comenzaron a hablar sobre la posibilidad de talleres, momentos de oración y cómo podían ser apoyo mutuo en los desafíos cotidianos. Al caer la tarde, el ambiente se llenó de entusiasmo. Las manos se levantaban para ofrecerse a organizar actividades que fortalecerían su fe y su comunidad. Andrés sentía que lo que estaban construyendo era más que un simple proyecto. Era un testimonio de la transformación que Dios había sembrado en sus corazones. Esto es solo el inicio, repitió en su mente, sintiendo el ardor en su pecho crecer. Sin embargo, mientras la música sonaba y la alegría invadía el aire, una pregunta aún lo atormentaba. ¿Estamos listos para afrontar lo que vendrá? ¿Seremos lo suficientemente fuertes para soportar las próximas tormentas que la vida nos lanzará? Esa inquietud lo llevó a otra reflexión. Quizás, en la unión, encontramos la fuerza para enfrentar lo desconocido. Justo entonces, Clara, que había despertado a una nueva vida tras su sanación, se levantó y compartió su experiencia. La fe me ayudó a salir de la oscuridad. Ahora les imploro que abracen este camino juntos. Aunque vengan momentos de dudas, permanecer unidos hará la diferencia. Su voz vibraba con la certeza de alguien que había visto el poder de Dios en acción. Las palabras de Clara encendieron una chispa en el corazón de Andrés. La emoción se convirtió en lágrimas de agradecimiento en los ojos de muchos. Entonces, algo importante se reveló en ese instante. Su comunidad no solo era un conjunto de individuos, sino una pieza maestra de amor y fe tejida por Dios mismo. Comprendieron que, aunque cada uno tenía su propia historia, juntos eran un solo hilo dorado. Y mientras la plaza se llenaba de gratitud, Andrés sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué convocará la siguiente etapa de nuestro viaje?, se preguntó. La comunidad, ahora unida por la fe y una nueva misión, estaba a punto de descubrir lo que Dios había preparado para ellos. Con ese sentimiento tan fuerte en el aire, Andrés miró a su alrededor, consciente de que el futuro, repleto de desafíos y bendiciones, los esperaba. Pero una pregunta seguía firme en su corazón. ¿Estamos listos para ser instrumentos de cambio, incluso en el caos? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, esperando ser desvelada en el amor que compartían. Andrés se sentó al caer la noche, rodeado de sus amigos en la plaza que ahora iluminada por luces tenues, parecía más un santuario que un simple lugar de encuentro. Las risas llenaban el aire, pero su mente seguía incesante, ponderando sobre el camino que tenían por delante. ¿Cómo encarnar esa luz que Diego había mencionado? ¿Cómo convertir cada palabra en hecho? Cada día puede ser un milagro, se repetía Andrés, como un mantra. Y mientras lo hacía, sentía que un fuego interno se encendía, una urgencia que lo impulsaba a actuar. Es hora de llevar nuestra fe a otro nivel, dijo, rompiendo el murmullo. ¿Cómo lo haremos?, preguntó Felipe, un joven inquieto que también había vivido su propia lucha personal. Su mirada expresaba curiosidad y un toque de duda. Andrés sonrió, pues sabía que cada pregunta era un paso hacia la respuesta que todos necesitaban. Empecemos con el compromiso individual y colectivo. Cada uno tomará un pequeño reto, un camino personal que nos unirá en espíritu. ¿Qué tal un desafío de 40 días? Se hizo un silencio expectante entre ellos. «Me encanta», exclamó Clara, ausente de miedos ahora que había encontrado su voz. 40 días en los que buscaremos maneras de mostrarnos amor los unos a los otros y de permitir que la gracia de Dios fluya a través de nosotros. Imaginen el poder de esto. El grupo comenzó a murmurar, y con cada palabra la energía crecía. Ideas brotaban unos de otros como plantas tras la lluvia. Ayudar al vecino, compartir una comida, brindar un oído atento. A medida que cada miembro del grupo compartía lo que le gustaría lograr, la plaza se llenaba de promesas y de fe renovada. «Puede que no sea fácil», dijo Diego, levantando una advertencia. «Habrá obstáculos, no siempre será cómodo». Todo quedó en calma mientras esperaban que Andrés respondiera. «Es precisamente eso lo que hará que esta experiencia sea intensa y transformadora», respondió con firmeza. «Los desafíos nos fortalecerán. La fe no se mide en la calma, sino en cómo respondemos ante la tormenta». Los rostros entre la multitud reflejaban tanto la incertidumbre como la esperanza. Andrés sintió una conexión profunda con ellos, entendiendo que estaban en un cruce donde la fe se convertiría en acción. En ese momento, supo que lo que estaban iniciando no era solo un reto, era un destino que Dios ya había planeado para ellos.
Al final de estos 40 días, no solo habremos crecido individualmente, sino que seremos un faro de luz para nuestra comunidad y más allá, continuó Andrés, su voz retumbando en el aire. Dios nos ha unido por una razón. Este es el momento de manifestar su amor. Las manos se elevaron en promesa, uniendo sus voces en un eco de devoción y anhelo. Era un pacto sagrado no solo entre ellos, sino con Él. Mismo Dios que los había guiado hasta aquí. De repente, el cielo oscureció un poco más, y un viento suave sopló por la plaza, como si el aliento divino estuviera presente en ese mismo instante. Andrés sintió que una presencia lo envolvía. El verdadero trabajo comenzará mañana, pensó, la emoción ampliándose en su pecho. Mientras la música comenzaba a sonar de nuevo, se dio cuenta de que habrían días buenos, pero también habría lucha. ¿Estamos realmente listos para lo que esto significa? La pregunta seguía viva en su mente, mientras miraba al grupo alegre, ahora lleno de propósito. El murmullo de la plaza se convirtió en risas y promesas, pero Andrés sabía que su mirada debía estar fija en lo alto. No solo por ellos, sino por aquellos que todavía no se unían a su viaje. Y así, mientras la noche caía y el fervor aumentaba, la comunidad se preparaba para los días que se avecinaban. El verdadero milagro, sin embargo, todavía estaba por ser revelado. ¿Cómo se manifestaría el propósito de Dios en cada uno de ellos en la próxima etapa de su travesía? La respuesta fluía como un rayo de luz, esperando ser desvelada en su camino. Las primeras luces del amanecer se filtraron a través de las ventanas en la casa de Andrés. La atmósfera estaba impregnada de un silencio expectante, como el aliento contenido de quien espera un milagro. Al levantarse, sintió esa chispa de urgencia que había brotado la noche anterior, una llamativa conexión con sus amigos que bulle en su corazón. Hoy es el día, se dijo a sí mismo, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Sabía que el viaje les aguardaba, pero más que eso, tenía la fe de que estaban destinados a experimentar algo poderoso en los próximos 40 días. A lo largo del día, el grupo de amigos se reunió en la plaza, donde la luz del sol ahora se hacía notar más generosamente. Había un brillo especial en sus ojos, una mezcla de inquietud y esperanza. Cada uno empezó a compartir el reto que había escogido. Clara habló de su compromiso para ayudar a un albergue local, mientras que Felipe se emocionó al mencionar cómo pensaba invitar a jóvenes a sesiones de juego y oración. La energía comenzó a palpitar entre ellos, como un tambor que marcaba el ritmo de sus corazones. Andrés notó que la atmósfera era diferente, casi mágica. Aquella plaza, que antes solo era un lugar de reuniones, parecía estar impregnada de una luz celestial. Esto es solo el comienzo, pensó, y con voz firme convocó la atención de sus amigos. Hoy iniciaremos nuestro recorrido. Cada uno de nosotros es una chispa, y juntos podemos encender un fuego de amor y esperanza. Pero no todo será sencillo, advirtió Diego, recordando a todos la advertencia que hizo la noche anterior. Debemos estar preparados para las distracciones y los desafíos que vendrán. Los retos son solo señales del crecimiento que está por venir, respondió Andrés, con una paz renovada en su voz. Dios nos ha reunido aquí para forjarnos en la fe, y necesitamos recordar que no estamos solos. Con cada compromiso que tomaban, Andrés sentía que un propósito más grande se manifestaba. Mientras compartían, las risas resonaban, pero también surgieron momentos de silencio, donde una profunda reflexión ocupaba el espacio. Aquellos instantes revelaban su vulnerabilidad y la fuerza que encontraban al enfrentarla juntos. Justo cuando la tarde comenzaba a caer, Andrés se llevó la mano al corazón y con una voz suave imploró: Señor, acompáñanos en este viaje, ayúdanos a ver las oportunidades donde otros ven obstáculos, permítenos ser tus manos y pies en esta comunidad. Un murmullo de «Amén» se extendió por el grupo y Andrés sintió el poder de su unidad. Fue entonces cuando, inesperadamente, un hombre mayor se acercó a la plaza, caminando con un bastón y una expresión cansada. Los amigos lo miraron con curiosidad. «¿Qué buscan ustedes aquí?», preguntó con voz serena mientras se detenía a observarlos.
Buscamos ser una luz, explicó Andrés. Estamos empezando un desafío de 40 días para mostrar amor y compasión a nuestra comunidad. El anciano sonrió suavemente. El amor es la respuesta, siempre lo ha sido. Pero recuerden, no solo busquen en sus esfuerzos, algunas de las mayores bendiciones vendrán de donde menos lo esperan. Las palabras del hombre resonaron profundamente en los corazones de todos. ¿Qué campesinos de la vida, qué bendiciones ocultas hallarían en su camino? Esa reflexión encendió una curiosidad silenciosa. Andrés miró a sus amigos y en su interior circulaba la misma pregunta. Al menos un misterio se había añadido a su viaje, algo hermoso que aún no podían comprender. Con una nueva sonrisa, se dieron la mano y tomaron una decisión. A partir de ese día, no solo se transformarían a sí mismos, sino que estarían abiertos a lo divino. Mientras se dispersaban por la plaza, un sentimiento cargado de expectativas y promesas futuras envolvía el aire. Andrés miró hacia el horizonte, donde la luz empezaba a teñir el cielo con un naranja vibrante. Sabía que cada día traería retos, pero también oportunidades imprevistas. ¿Cuáles serán esas bendiciones que nos esperan?, musitó para sí mismo, mientras su corazón latía con emoción por lo que estaba por venir. Así, el comienzo del viaje se convirtió en un ronroneo, un preludio antes de lo que se revelaría en su interior. Aún había un camino que recorrer, una transformación que abrazar. Pero, ¿qué sorpresas tendría el próximo día? La respuesta guardaba en la intersección entre su fe y las posibilidades del cielo. El sol se alzaba más alto en el cielo, llenando la plaza de energía vibrante. Andrés y sus amigos se habían comprometido no solo con su reto personal, sino con la creencia de que un cambio genuino debía empezar desde sus corazones. Se dividieron en grupos y se prepararon para iniciar sus tareas con una sensación de propósito en el aire. Clara lideraba su grupo hacia el albergue. Al llegar, la imagen de personas necesitadas en el umbral la llenó de compasión. Con cada sonrisa que ofrecía a los residentes, sentía que su corazón se expandía. Esto es lo que significa realmente ayudar, pensó. No era solo una tarea, era un acto de amor, un reflejo de la luz que brillaba en su interior. Mientras tanto, Felipe había reunido a un grupo de jóvenes en el parque. Al ver sus rostros expectantes, sintió que la alegría y el aliento de Dios se movía entre ellos. Al instante, comenzaron a compartir sus historias, sus luchas y sus esperanzas. Con cada palabra se tejía un lazo entre ellos, y Felipe se dio cuenta de cómo el amor de Dios podía crear comunidades incluso en la vulnerabilidad. Andrés, por su parte, decidió caminar por el vecindario. Con cada paso, se encontró con diversas caras. Algunas arrugadas por el tiempo, otras llenas de juventud y anhelos. En cada saludo, en cada conversación efímera, notaba cómo se encendía una chispa de conexión. Dios está aquí, pensaba, en cada hermano y hermana que cruzo. Se sentó en una banca, permitiendo que su reflexión lo llenara. Miró hacia el cielo y susurró: «Señor, ¿qué quieres mostrarme hoy?». Pasaron las horas y la tarde llegó, trayendo consigo un aire fresco. Los amigos se reunieron nuevamente en la plaza. Cada uno compartió historias, risas y hasta lágrimas que revelaban el profundo impacto de su primer día. Pero también había una inquietud en sus corazones. Aún quedaba mucho por hacer y no sabían en qué otros caminos les llevaría esta misión. ¿Y si nos encontramos con personas que no nos entiendan?, inquirió Diego, mirando al grupo con preocupación. ¿Qué si nuestra bondad no es recibida? Andrés sonrió y respondió con firmeza: a veces, ser luz significa brillar en la oscuridad, incluso cuando otros no lo ven. No controlamos las reacciones, pero sí nuestra valentía para amar. En ese instante, la luz del atardecer bañó la plaza en un dorado resplandor. Era como si el cielo estuviera celebrando sus esfuerzos. En medio de esa calidez, un grupo de niños se acercó, jugando y riendo. Se detuvieron al escuchar a Andrés, captando la energía del momento. Él les sonrió, y esos pequeños brillaron con sorpresa. ¿Quieren ayudar?, preguntó con entusiasmo. Los niños asintieron, llenos de vida e ilusión.
Fue un recordatorio poderoso. El amor y la compasión son contagiosos. ¿Podrían esos pequeños corazones ser parte del cambio que anhelaban en su comunidad? Esa noche, al regresar a casa, Andrés sintió un peso en su pecho. Era un peso agradable, el peso de la responsabilidad y el amor. A medida que se sentaba a reflexionar, el anciano de la plaza vino a su mente. Las palabras del sabio resonaban y se dio cuenta de lo que había que hacer. ¿Cómo podía preparar a su grupo para lo que vendría? La noche comenzó a envolver el pueblo y un silencio sagrado llenó su hogar. Con un fuerte susurro en su oído, Andrés supo que a la mañana siguiente llegarían desafíos inesperados. Dios, hoy no he visto todas las bendiciones que prometiste, pero sé que están por venir, murmuró llena de fe. Esa mañana se lo prometió a sí mismo. Estamos aquí para aprender, para expandir nuestra fe y dejar que el amor brote. Pero, ¿qué nuevas revelaciones nos esperan en los próximos días? ¿Qué obstáculos y bendiciones ocultas nos presentará la vida? Las preguntas llenaban su mente mientras un nuevo día brillaba en el horizonte, y el viaje apenas comenzaba. La curiosidad ardía en su corazón. ¿Qué descubrimientos harían él y sus amigos en su camino de transformación y amor? El día amaneció radiante y fresco, como si el cielo mismo celebrara el compromiso renovado de Andrés y su comunidad. Mientras los rayos del sol danzaban sobre las caras llenas de expectativa, había un aire de júbilo y determinación que todo lo envolvía. Andrés inclinó su cabeza en oración, agradeciendo por este nuevo día, sabiendo que un camino de milagros y lecciones aguardaba. Hoy será un día para recordar, pensó mientras caminaba hacia la plaza, donde una multitud de amigos y vecinos esperaban ansiosos. La plaza estaba decorada con flores, y los niños reían jugando en los alrededores. Andrés se sintió lleno de gratitud. Hacía tan solo unos días, la comunidad parecía desbordada por la tormenta, pero ahora la luz brillaba con fuerza, y cada corazón latía en perfecta sincronía. Se reunieron en círculo, y Andrés dirigió la conversación. Hoy continuamos nuestro viaje de 40 días, y la invitación es a arriesgarnos, dijo con voz clara. Vamos a abrir nuestros corazones y a ser verdaderamente vulnerables. Compartamos no solo lo que podemos hacer, sino también nuestras historias, nuestras luchas y nuestros temores. Una joven llamada Ana tomó la palabra. He vivido con miedo de ser rechazado por mis creencias, confesó, su voz temblando. Pero hoy quiero ser honesta y compartir cómo Dios ha trabajado en mí. Estoy lista para encender la fe en otros. Con cada relato que compartían, las lágrimas se intercambiaban por sonrisas y la conexión se hacía más fuerte. A medida que el día avanzaba, Andrés sintió que el crecimiento espiritual era palpable. Aquellos momentos de sinceridad estaban creando un vínculo profundo que desbordaba en amor y confianza. Esto es lo que significa ser comunidad, reflexionó, sintiendo cómo se apagaban sus antiguas dudas. Sin embargo, no todo sería fácil. En medio de las risas, una tormenta inesperada se cernía sobre ellos. Una disputa surgió entre dos amigos de la infancia, cada uno aferrándose a su perspectiva. La tensión era palpable, y Andrés sintió que el desafío que había anticipado durante la noche había llegado. No dejemos que esta división nos separe, dijo, tratando de calmar los ánimos. Recuerden, somos fuertes juntos. ¿Cómo podemos solucionar esto de una manera amorosa y compasiva? Tras momentos de silencio, ambos amigos comenzaron a hablar, y, después de una profunda reflexión guiada por Andrés, se dieron cuenta de que el amor y la amistad eran más grandes que sus diferencias. Se abrazaron y la comunidad aplaudió con fervor, celebrando el poder del perdón. Esa escena caló hondo en Andrés. Vio cómo la comunidad no solo se aferraba a los momentos de alegría, sino que también encontraba fortaleza en tiempos de conflicto. Las pruebas son parte del viaje, se recordó a sí mismo. Cada conflicto resuelto era un peldaño hacia una transformación colaborativa. Al caer la noche, la plaza volvió a ser un remanso de paz. Las velas comenzaron a encenderse, brindando calidez a sus corazones. Andrés meditó sobre las lecciones del día.
La fe no solo se fortalece en momentos de calma, sino que se prueba y se refuerza en la tempestad. Se sentaron en círculo para cerrar el día, compartiendo lo aprendido. Con cada palabra de agradecimiento hacia Dios por sus bendiciones, sentían cómo la unión se hacía más fuerte que nunca. Las risas y las voces de alabanza llenaban el aire, y Andrés no podía evitar sonreír. Habían comprendido que la transformación no solo era individual, era una experiencia colectiva de fe y amor. Mientras se despedían, un sentimiento reconfortante envolvió a Andrés. Habían recorrido un camino que apenas comenzaba, lleno de sueños y desafíos. La perseverancia que habían mostrado les había enseñado a abrazar tanto el sufrimiento como la alegría. El viaje continuaría, y Andrés sabía que cada día sería un nuevo paso en su propósito de servir a Dios y a su comunidad. La luz de su fe brillaba intensamente, y no solo en él, sino en todos los que lo rodeaban. La verdadera transformación ha comenzado, se dijo mientras se retiraba a casa, sintiendo la paz y la esperanza en cada paso que daba. Cada uno estaba listo para seguir adelante, abrazando las enseñanzas de la vida y las sorpresas que Dios aún tenía para ellos. Era un momento de revelación, de transformación, y el eco de sus corazones unidos resonaba como una sinfonía de amor inigualable. Así, la historia de fe se entrelazaba con el amor y el sacrificio. Sabían que la verdadera misión apenas comenzaba. La vida de la comunidad había cambiado, y con cada nuevo día se acercaban más a la culminación del milagro divino que habían estado esperando. Así que te invito, unámonos en esta travesía. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal y no perderte estas historias de fe y transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Haz clic en like para que podamos seguir compartiendo el amor de Dios a través de nuestras historias. Comenta tus reacciones y testimonios sobre esta transformación. Y claro, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina en sus vidas. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.